Pues soy un maestro de literatura. Todo su entrenamiento como escritor, como dialogante, lo adquirió gracias a su hermano Ángel, quien solo podía mover una mano y con quien platicaba, esa misma mano, sentía que se la apretaba todo el tiempo si la narración era interesante y divertida. Pero si se ponía pesado o aburrido, la iba soltando lentamente. Entonces Germán soltaba un chiste o un albur y de inmediato recuperaba la atención. Chacho, como le llamaban en casa de mis abuelos. O sea, eran de estas cosas que pierdes capacidades motrices, pero no es que tu cerebro está bien. Y entonces mi papá se fue volviendo su cronista, le contaba lo que estaba pasando, hablaba por él, porque además mi abuelita le dijo en algún momento que él tenía que hacerse cargo de su hermano, y además se querían mucho. Entonces yo creo que él fue el que le enseñó a contar las cosas y a contarlas. Decía, pues si se las va a contar, pues se las va a contar de manera que le interese, ¿no? Solo los marineritos. Ay, solita y soledad. Hay un arte mexicano muy elaborado a lo largo de mucho tiempo, que es el arte de la pendejada. Y ha sido mucho tiempo de estarlo elaborando y estarlo desarrollando. Entonces ahora le vamos a aventar una pendejada de 200 años. No. Ni las veces que me han invitado a mí oye, tú haces. No, yo no hago nada. Yo no hago nada porque no creo en eso que estoy haciendo, porque me parece que me van a pagar con lana de mi país. Yo por mis razones no. Entonces vamos a dejarla de ese tamaño. Y lo que sí pretendo, lo que sí espero lograr, es agarrarlos a chacota ahora en el teatro que yo haga, pero según mis reglas y arriesgando mi lana. Creo que el amor no tiene edades, creo que el amor hace rugir sus sirenas en cualquier momento, como la que acabamos de escuchar. De otra manera, pues, ¿de qué estamos hablando? Nada más Romeo y Julieta tienen derecho al amor, y entonces los calvos nos vamos a quedar sin amor. Ese será nuestro triste destino. Todavía tenemos cuerpo, todavía tenemos derecho al amor, siempre y cuando entendamos que una cosa es lo bonito y otra cosa es la belleza. Germán Dehesa brilló, sobre todo por su desenfadado sentido del humor y la falsa solemnidad, la ineptitud, la corrupción de nuestros políticos fueron sus temas favoritos. ¿Y qué mejor arma contra esos males que la sátira teatral? Así comenzó con un pequeño local llamado El Unicornio, en donde montó sus primeras sátiras, El Gabinete de Belém y Tratadeus, Tapadeus, que tuvo que suspender por el alzamiento zapatista en Chiapas. ¿No? Trabajamos con un libro de reservaciones donde la gente se anotaba con un mes de anticipación para ir a ver el espectáculo. Mostramos. Luego ya vinieron lugares como El Hábito con Jesús Rodríguez, que también era sátira política, pero tenía otro estilo. Yo creo que el enorme mérito de Germán es haber podido mentarle la madre al gobierno con un extraordinario sentido del humor. Recuerdo que entre los asistentes un día, estando en funciones de presidente, llegó Carlos Salinas de Gortari y decíamos de él, bueno, el huevo y quien lo puso. Lo menos que decíamos de él es que ya los pinos no eran los pinos, eran los bonsáis, ¿no? Que porque eran unos pinitos, unas ardillitas, unos columpitos, ¿no? Que cuando fue a Germán, cuando fue Carlos Salinas de Gortari a Inglaterra, que se entrevistó con la reina, ¿no? Dice que llegó con una gabardina que parecía el inspector Ardilla, y que cuando lo vio la reina le dijo, oye niño, ¿no vino tu papá? Y se lo dijo estando ahí, y hablábamos de su desempeño como presidente y todo.
el tipo quedó verdaderamente satisfecho. Digamos una obviedad. El cuerpo es el territorio del amor, pero aquí habrá que definir el concepto cuerpo. Cuando yo digo cuerpo me estoy refiriendo al gran escenario en donde se cumplen, sí, las humedades, las erecciones, las transformaciones endocrinológicas, la secreción de determinadas sustancias que van provocando la química del amor, pero no reduzcamos el amor a una mera química. Esta expresión yuppie tan desagradable de hubo química entre tú y yo, o entre el subsecretario y yo, pero ese ya sería otro asunto. Mucha gente a veces piensa que dice, ay, bueno, pero pues a quién le importa que si habla de su esposa y de sus hijos y que si lo llevan a la escuela. Pero es un poco lo que pasa, por ejemplo, con series como Los Años Maravillosos, ¿no? Como Cuéntame Todo, cómo pasó en España. Pues son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y que simplemente él tiene una visión distinta a todos los demás y la sabe escribir, la sabe contar la sabe contar bien. Y eso es lo que pero pues no sé si en Los Años Maravillosos siempre pasaba algún capítulo donde tú decías, a mí me pasó eso, o algo parecido, ¿no? Pero eso es, y cuando lees sus artículos, en mi caso además yo sí puedo decir, a mí me pasó eso porque muchos son acerca de nosotros y muchas veces también nosotros decíamos que queríamos un espacio para decir nuestra versión del asunto, mismo que todavía no nos han dado y espero que algún día los editores de Reforma se animen. Cuando el unicornio cumplió su ciclo, surgió La Planta de Luz, un teatro bar en donde se hacían las más divertidas locuras. Y había conciertos y recitales, pero el mero mole de La Planta de Luz eran los espectáculos teatrales, las revistas y parodias de sátira política. Aunque como el mismo Dehesa decía, el teatro de la política mexicana es cada vez más pobre, con huecos en la tramoya, con una pobreza lastimosa, sobre todo los coros, los actores secundarios. La historia contemporánea de México es como Edipo en Cocula. La Planta de Luz. Siempre me cierran mis changarros, pero siempre abro otros. Eso es lo bueno. Y La Planta de Luz era padre. Y sus seguidores recuerdan montajes como Pacto con Botas, Cartas a Santa Fox, Monjas Coronadas, Adiós Milenio Cruel, Felipeus, Cuando tenga 64 años y muchas más. Logró como pocos desacralizar a los ídolos políticos y culturales de su época. Creyó en el poder de la sonrisa y en la necesidad de compartir el conocimiento para democratizar así a la sociedad. Germán es uno de los humoristas más inteligentes y más limpios que hay en el panorama de la dramaturgia nacional. Y sobre todo que tiene la visión y el tino de crear personajes que trascienden o de frases que trascienden. En estos días se va a estrenar una obra que se llama Hoy Toca. Y esa frase es de Germán. Ese humor viene primero de un conocimiento de la condición humana. No podría ser de otra manera. Conoce muy bien cómo las debilidades y las virtudes del ser humano y de eso hace su trabajo, ¿no? Y sobre todo que es un hombre terriblemente culto. Es un hombre que ha leído muchísimo. Es un hombre muy instruido y tiene una gran cantidad de información y conoce el lenguaje español como nadie. Y eso le permite hacer un juego verbal que no todo mundo puede hacer.